Hola, buenas noches, hermanos todos, Dios les bendiga, hermanos de Centro Cristiano de Restauración Familiar y aquellos amigos también que en ocasiones ven esta página, ¿verdad?, de la iglesia, Restauración Familiar. Damos a conocer un poquito acerca de la palabra de Dios, y en este momento les quiero hablar de Ezequiel, una persona que fue llamada de parte de Dios, el cual su nombre significa que Dios se fortalece, un nombre bastante apropiado para el ministerio al que Dios lo llamó y la situación a la que él se enfrentó al pueblo de Israel. Él era un sacerdote de Sadoc, que era la línea sacerdotal de los sumos sacerdotes. Ezequiel fue llamado a una misión muy especial. Iba a hablarles a esa casa de Israel, a esa casa rebelde, ¿verdad?, que en su tiempo tuvieron sus antepasados un amor por servir a Dios, una pasión y una entrega, solo que se perdió en algún momento, ¿verdad?, como líderes, como padres, como cabeza de hogar. Los hombres, en este caso, están llamados a transmitir ese amor por Dios, esa pasión por servir, y porque nuestros hijos tengan esa heredad del amor, de la pasión por nuestro Señor Jesucristo. Ezequiel fue llamado a una misión especial. Iba a hablarles a la casa de Israel, en lo cual él estuvo antes que ser preparado. Antes tuvo que comerse un rollo, y ese rollo significa que es la palabra de Dios hoy en nuestros días. Vamos a leer tantito Ezequiel 3, del 1 al 3, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. ¿Verdad? Nosotros, para hablarle a personas que no conocen de Cristo, incluso a nuestra propia familia, tenemos que leer la Biblia, tenemos que leer la palabra, ¿verdad? Saber lo que Dios ha hecho por nosotros, saber la entrega, el propósito de Dios para nuestras vidas, y eso lo encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia. Y abrí mi boca, dice el 2, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Así dice, ¿verdad?, palabra de Dios. Jeremías nos recalca un poco, Jeremías 15, 16. Nos habla un poco acerca de la palabra también. Dice: las comí, tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. La Biblia a menudo compara la palabra de Dios con alimento que ha de ser comido. En Mateo 4:4 nos dice también, en Corintios 3, del 1 al 2, en aquellos tiempos, el pensamiento hebreo, cuando una persona comía algún libro, ella saboreaba la palabra de Dios, se entusiasmaba con sus enseñanzas e interiormente digería sus verdades, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Él nos purifica, Él nos llama a su verdad, su palabra es verdad, dice, ¿no? Entonces, en todo tiempo debemos de estar conscientes que la palabra de Dios es verdad. Para que nosotros hablemos de su palabra, hablemos de su amor, de su entrega, tenemos que saber dónde nos indica en la Biblia, qué nos indica, qué es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, y lo mejor de todo, ¿verdad?, la salvación que Él nos ha dado, para que nosotros vayamos allá afuera a hablar de su palabra, a proclamar de su evangelio. Debemos estar preparados en la lectura, tanto física como espiritualmente, porque un guerrero siempre, cuando va a una batalla, amados hermanos, se prepara, ¿verdad?, se entrena, se capacita, se disciplina. El llamamiento es una parte en la cual me quiero enfocar un poquito, hablando ya de la vida de Ezequiel, una pequeña introducción. El llamamiento es la acción de pedir a alguien: ¿eres llamado en amor? Llamados para ir por aquellos que incluso ya conocen la palabra de Dios
y dejaron de congregarse en estos tiempos que han sido de mucho pánico, de mucho temor, de mucho miedo incluso. Pero la palabra de Dios dice que el amor echa fuera todo el temor. Nosotros el día de hoy, como hijos de Dios, como coherederos, estamos llamados a una entrega por Él, a un llamado en el cual a nosotros se nos ha hecho en amor a ver a aquellas personas que están falto en estos momentos de fe, de esa palabra que viene y levanta y anima y exhorta también, ¿por qué no, verdad? La palabra de Dios. Llamados para ir por aquellos que conocen y que no conocen. Por tal motivo, si tenemos un llamado de parte de Dios, debemos entregarnos a lo que Él nos indica, ¿verdad? En Ezequiel 2, del 1 al 2, dice esta palabra: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Cuando nos habla la palabra y nos insta a ponernos sobre nuestros pies, ¿verdad? Siempre también nos manda a tener un temor reverencial hacia Dios. El rendirnos a Él significa entregarle todo, que para eso nosotros tenemos un llamado en el cual no somos nosotros, sino es Él actuando en nosotros. La parte de la entrega es una parte muy importante, porque el entregarse a ese llamado es estar puesto a disposición de alguien, en este caso a disposición de Dios, que esta parte es dedicar tiempo y dedicar ese esfuerzo a Dios. A veces nos ponemos muchos retos, no sé, con que en el año que inició, en este año, ya estamos más de mitad de año. Si usted no sé qué metas se propuso, los retos en Cristo, aparte de la parte de que nos ponemos como mujeres, ¿verdad? O también como varones, de bajar de peso, hacer cambios en su vida, no sé, cambios de bien quizá, ¿verdad? Porque no, como hijos de Dios, comer sano, etcétera, etcétera. En la parte espiritual, leer la palabra, leer la Biblia, orar, ayunar, quizá pertenecer a algún ministerio y a veces lo pensamos tanto en que sí, en que no, y el tiempo pasa, ¿verdad? Y la palabra también nos dice que no debemos de perder el tiempo. En ocasiones también ese anhelo, a lo mejor ese deseo va desapareciendo porque no estamos dispuestos a entregar una parte que se llama el yo de nosotros, ¿verdad? A veces como que no estamos dispuestos a dar el extra, o viene como un entusiasmo, una emoción, y de ahí esa emoción se va terminando. Pero, ¿sabe cómo, hermano, hay algo que no se termina? Es cuando usted lee la palabra de Dios y lee esta parte, ¿no? A mí me gustó mucho esta parte de Ezequiel. Yo sé que todavía como persona, como hermana, como hija de Dios, todavía tengo mucho que dar, ¿verdad? Hay muchas cosas todavía que debo de entregarle a Dios, que debemos entregarle a Dios, de estar consciente, ¿verdad? De que a veces nos ponemos retos, a veces nos ponemos metas en la cual se nos hace un poco difícil, porque no tomamos la decisión, pero cuando tomamos la decisión de servirle a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que nosotros tenemos, y hay una entrega y Dios nos habla, ¿verdad? Y nos dice, ya es tiempo, es un momento muy precioso en el cual usted empieza. En esta área de la entrega es probada muchas veces también, y esta parte va muy de la mano también con la fidelidad. En muchas ocasiones también prometemos entregar áreas de nuestras vidas, pero Dios nos llama a una entrega en el cual debemos de dar todo, no debemos de quedarnos con nada de nuestro yo. Cuando nosotros somos llamados y entregados a Dios, pasa esto con nosotros. Y nos sigue hablando de Ezequiel 2, del 1 al 2, dice, y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Qué padre, ¿verdad? Porque vemos aquí que Ezequiel dice que luego dice que me habló, entró el Espíritu en mí. ¿Cómo nos va a hablar el Señor hoy en día, hermanos? A través de su palabra. Y su palabra nos afirma,
nos pone sobre nuestros pies y empezamos a escuchar cada día más y más la voz de Dios. En aquellos tiempos el profeta Samuel también confundió la voz de Dios con el del sacerdote Elí, pero el Señor le volvió a hablar. Entonces ya es ahí cuando él fue reconociendo la voz de Dios. Entonces, si nosotros nos metemos a ayunar, a orar, a intimidar con Dios, a leer su palabra, tengamos por seguro, hermanos, que el Señor nos va a hablar y va a venir esa entrega, ese llamamiento de parte de Dios y no se nos va a hacer pesado. Muchas veces, ¿verdad? Queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, pero eso no se puede porque nosotros como seres humanos nos cansamos y los queremos hacer en nuestra fuerza, pero en las fuerzas de Dios nos sobran porque hay suficiente en Él, porque no estamos entregando nada más la fortaleza física, sino también la parte espiritual, y esa va muchas veces acompañada con la oración, con la lectura de la palabra. En Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, ¿verdad? Porque en todo tiempo su palabra nos dice que va a estar con nosotros y que Él no nos va a dejar. Cuando escuchamos a Dios, estamos empezando a crecer espiritualmente. A veces, pues no, le hablaba ahorita de Samuel, y en Samuel 3:10 nos dice: vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, Señor, porque tu siervo oye. En otras ocasiones él no lo había podido reconocer, pero en esta ocasión ya, ¿verdad? ¿Qué tuvo que hacer Samuel? Quizá muchas veces intentó reconocer la voz de Dios o confundió en este caso la voz de Dios con el sacerdote Elí, pero para eso él fue instruido en algún tiempo, ¿verdad? Fue una persona que fue entrenada para el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios llega, hermanos, cuando nosotros en nuestra vida tomamos esa decisión de entregarnos, de ser llamados y entregados física y espiritualmente a Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía. En Romanos 8:14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y Él nos va a afirmar en Isaías 41:13, dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén. Él nos habla. Si vamos a Números 7:89, y dice: cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio de entre dos querubines, y hablaba con él. Sí, y muchas veces esa intimidad, esa oración que nos recalcan día a día, hermanos, es muy importante en nuestras vidas, porque a través de eso podemos tener esa comunión con nuestro Padre, esa plática íntima que nos dice: mira, Señor, aquí estamos, aquí estoy, y esta soy yo, y delante de la presencia de Él, ¿verdad? No podemos esconder quiénes somos. Entonces Dios, a través de un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, en el cual Él no desprecia, Él ve tus capacidades, ve tus habilidades, pero aún así a Él le place llamarnos, y nosotros tenemos que tener esa entrega, esa disposición en nuestro corazón, amados hermanos. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos hermanos estamos dispuestos a ir por aquel que está necesitado, a ir por aquel que en estos momentos necesita una palabra de aliento? Quizá usted muchas veces ha olvidado a aquel amigo, ¿verdad?, que en algún tiempo le habló, y a veces quizá dicen: ay, pues yo creo que no es el tiempo de Dios. Pero estos son los tiempos perfectos, estos son los tiempos en el cual el mundo usa la cuarentena, ¿verdad? Pero Dios, su palabra de Dios, yo he escuchado anteriormente que no hay cuarentenas. En la palabra de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz, y día a día, amados hermanos, nos vamos nosotros afianzando en lo que es la fe, mandarle un mensaje, una llamada a aquel amigo que en ocasiones usted quizá visitó, quizá le habló de la palabra de Dios,
Y muchas veces, como nosotros, también el Señor tuvo misericordia, y que el día de hoy clamemos porque el Señor tenga misericordia de aquellas personas que están pasando situaciones difíciles, y decir en todo tiempo, ¿verdad?, que la palabra de Dios es fortaleza, es llamado, es entrega, y día a día el Señor nos está llamando a hacer algo para Él, hacer algo no solo para, eso no es nada más para las personas, sino también nos beneficia a nosotros, porque un día, hermanos, vamos a dar cuentas allá con Dios, y vamos a ver que Dios nos va a pedir cuenta de qué tanto conocemos, pero también qué tanto hacemos en su reino. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Yo espero que esta palabra haya sido pues de ayuda a su vida, porque pues la verdad para mí lo fue y lo sigue siendo en todo tiempo. Estamos llamados a esa entrega, a ese servicio a Dios, a escuchar la voz de Dios, y que en este día usted tome la decisión de servirle, de entregarse, de tener esa pasión por servirle y por decirle: heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Por todos aquellos que no te han querido reconocer, no te han querido aceptar como su único y suficiente Salvador. Hermanos, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo el día de hoy, y bueno, estar preparados y ahora sí bebernos, tragarnos ese libro, ¿verdad?, la palabra de Dios, ese rollo que sabe a miel. Y muchas veces también ese rollo nos exhorta, nos edifica y nos insta a seguir adelante. Dios le bendiga, amados hermanos.